El Tribunal Supremo de Estados Unidos enfrenta hoy una situación sin precedentes. México ha presentado una demanda histórica contra los fabricantes de armas estadounidenses, exigiendo la friolera de $10,000 millones como indemnización por su papel en la violencia desatada por los cárteles a lo largo de la frontera sur. La presidenta Claudia Sheinbaum, desde un templete en Ciudad Juárez, anunció el inicio de un proceso legal sin precedentes contra los fabricantes de armas estadounidenses. No era solo un anuncio político. Era una declaración de guerra contra un sistema que durante décadas ha permitido que las armas fluyan hacia el sur como si fueran mercancías sin consecuencias. Cada bala que viene del norte, afirmó, lleva una historia de luto y deja una silla vacía en los hogares mexicanos. Los datos son abrumadores. El 70% de las armas utilizadas en crímenes en México provienen legalmente de Estados Unidos. Otro 30% entra de contrabando desde Centroamérica y Sudamérica. Esta conexión es conocida por las autoridades estadounidenses desde hace décadas. Ya en 2009, la Oficina General de Contabilidad estadounidense informó que más del 90% de las armas utilizadas por grupos delictivos en México procedían de Estados Unidos. El contraste entre ambos países no podría ser más marcado. En México solo hay dos armerías, una en Ciudad de México y otra en Monterrey, ambas gestionadas por las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, según la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, hay 8,699 armerías, megatiendas y casas de empeño en los 4 estados fronterizos con México. Solo en El Paso, Texas, existen 92 establecimientos donde se pueden adquirir armas. La abogada de México, Catherine Stetson, presentó argumentos contundentes ante el Tribunal Supremo el 4 de marzo. Señaló que las empresas armamentísticas están ayudando e instigando a las redes criminales mediante la venta de armas que terminan cruzando la frontera. Los jueces, inicialmente escépticos, escucharon cómo el 90% de los vendedores de armas son respetuosos con la ley, pero es ese 5% que vende a redes criminales el responsable directo de la violencia que azota a México. En paralelo a esta ofensiva legal, México lanzó la Operación Frontera Norte el 4 de febrero, desplegando 10,000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera. Este despliegue forma parte de un acuerdo para bloquear la imposición de aranceles del 25% que Trump amenazaba con imponer. Según datos del gobierno mexicano, hasta el 9 de marzo se habían incautado 1,192 armas y al menos 143,734 balas de diferentes calibres. Entre los detenidos destacaba Roland Alberto Muñoz, ciudadano estadounidense capturado mientras transportaba rifles de alta potencia comprados en Wisconsin destinados a los cárteles mexicanos. La respuesta de Donald Trump no se hizo esperar. En un mitin en Arizona, el expresidente arremetió contra el gobierno mexicano con su característico estilo, mezclando populismo, desinformación y nacionalismo exacerbado. Afirmó que el problema no eran las armas estadounidenses, sino la frontera mexicana, y amenazó con imponer aranceles de hasta el 25% sobre productos mexicanos si el país no controlaba el flujo de fentanilo. El ambiente era de escalada. La retórica de Trump inflamaba a sectores de la industria armamentista que ya se organizaban para defender sus intereses bajo el pretexto de la Segunda Enmienda. Lo que comenzó como una disputa legal se transformaría en un desafío continental sin precedentes. Mientras México exponía la hipocresía del mercado de armas, al norte, otra nación se preparaba para sacudir los cimientos del dominio estadounidense, marcando el inicio de la mayor crisis de liderazgo que Donald Trump enfrentaría en su segundo mandato. Lo que nadie esperaba sucedió durante el cuarto día de audiencias en la Suprema Corte de Estados Unidos. En medio del interrogatorio a un perito llamado por la defensa, un documento confidencial fue anexado accidentalmente al proceso. Se trataba de una comunicación interna de uno de los fabricantes, donde se discutía abiertamente el potencial lucrativo del mercado latinoamericano, mencionando explícitamente a los cárteles como consumidores indirectos. Esta filtración sería el primero de varios golpes devastadores para la defensa de los fabricantes de armas. La jueza Elena Wilkins, hasta entonces considerada una de las más escépticas del tribunal, mostró un visible cambio de actitud al escuchar la descripción del documento. Al preguntar si la empresa tenía conocimiento directo de que sus armas terminarían en manos de criminales fuera del país, recibió una respuesta que conmocionó a todos los presentes.
No solo sabían, sino que lo cuantificaban como parte de sus proyecciones de crecimiento. Los abogados de la industria armamentística, liderados por Noel Francisco, intentaron desesperadamente minimizar el impacto. Su argumento principal, que los fabricantes no podían ser responsabilizados por crímenes cometidos por terceros en otro país, comenzaba a desmoronarse. Francisco había comparado el caso con Budweiser, cuestionando si una cervecera sería responsable por accidentes causados por menores que consumen alcohol. Pero la filtración del documento cambiaba radicalmente el panorama legal y moral del caso. La prensa no perdonó. Titulares explosivos ocuparon las portadas de los periódicos internacionales. Armas con destino, las fábricas sabían, y el negocio de la muerte. El caso Estados Unidos Mexicanos vs Fabricantes de Armas de Estados Unidos ya no era solo una batalla legal. Se había convertido en un juicio moral ante los ojos del mundo. El New York Times y la BBC daban cobertura extensiva a cada desarrollo, mientras las redes sociales se inundaban de reacciones. En Washington, la presión sobre los jueces aumentaba. Ya no solo debían lidiar con argumentos legales, sino también con una opinión pública cada vez más movilizada. Afuera del edificio de la Corte Suprema, manifestantes con carteles contrastantes se aglomeraban expresando posiciones opuestas sobre el control de armas y la soberanía nacional. Mientras tanto, en Monterrey, una redada sorpresa de la Guardia Nacional encontró un alijo de más de 120 fusiles automáticos de fabricación estadounidense. El informe preliminar indicaba que las armas eran idénticas a las mencionadas en el caso judicial. Este hallazgo reforzaba el argumento legal. Las armas no eran una excepción, sino una constante en el flujo ilegal hacia México. Cada nueva incautación añadía evidencia concreta al caso que México presentaba ante la Suprema Corte. El caso cobraba dimensiones globales. En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el embajador mexicano denunció a la industria armamentista como responsable de violaciones sistémicas a los derechos humanos. Ya no era solo México contra Estados Unidos. Era el mundo observando lo que se permitía en nombre de la ganancia corporativa. En los pasillos del tribunal, los abogados de la industria armamentista comenzaron discretamente a negociar. Se rumoreaba que preferían llegar a un acuerdo antes de que salieran a la luz más documentos comprometedores. Pero la respuesta mexicana fue contundente. No buscaban dinero, buscaban dignidad. Esa declaración filtrada a la prensa aumentó aún más el apoyo popular a la causa mexicana y elevó el nivel de presión sobre los fabricantes estadounidenses, quienes veían cada vez más difícil mantener su posición de inocencia ante el tribunal y la opinión pública mundial. Mientras México libraba su batalla legal, a miles de kilómetros al norte, se gestaba otra rebelión contra el dominio estadounidense. El nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney, estaba rompiendo con tradiciones diplomáticas de décadas. En lugar de realizar su primer viaje oficial a Estados Unidos, como dictaba la costumbre, Carney voló a Europa, donde fue recibido calurosamente por el presidente francés Emmanuel Macron y posteriormente por su homólogo británico Sir Keir Starmer en Londres. Este gesto aparentemente protocolario era en realidad una declaración de independencia política. Carney, un respetado economista con amplia experiencia internacional, había llegado al poder con una visión clara: redefinir la relación de Canadá con su poderoso vecino del sur. Sus declaraciones sobre la capacidad de Canadá para defenderse por sí misma dejaron atónitos a muchos observadores diplomáticos estadounidenses acostumbrados a la tradicional deferencia canadiense. La pieza central de esta nueva autonomía canadiense fue un acuerdo militar sin precedentes con Australia. $6.500 millones para desarrollar un sistema de radar sobre el horizonte que pudiera proporcionar alerta temprana desde la frontera entre Canadá y Estados Unidos hasta el Ártico. Esta tecnología permitiría a Canadá proteger la región ártica sin necesidad de depender del apoyo militar estadounidense, una zona que durante décadas ha sido considerada estratégicamente vital. El acuerdo era mucho más que una simple transacción militar. Representaba un mensaje político potente. Canadá podía valerse por sí misma en cuestiones críticas de seguridad nacional. Durante décadas, Estados Unidos había considerado el Ártico como su área de influencia natural, pero ahora Canadá estaba reforzando su posición sin solicitar la bendición de Washington, algo impensable en administraciones anteriores. La respuesta ciudadana no se hizo esperar.
En Mississauga, la alcaldesa Caroline Parrish ordenó reemplazar las banderas estadounidenses por banderas canadienses más grandes en lugares públicos, como protesta directa contra las políticas de Trump. Lamentó públicamente que una persona y sus seguidores hubieran perturbado los mercados y dificultado la vida de los empresarios de ambos lados de la frontera, en referencia directa a las políticas comerciales agresivas de la administración Trump. El impacto económico fue inmediato y sorprendente. Las empresas estadounidenses experimentaron un significativo descenso en sus ingresos en territorio canadiense. El sector turístico estadounidense sufrió una reducción del 85% en los viajes desde Canadá, mientras los canadienses optaban por destinos europeos o nacionales. Simultáneamente, las empresas canadienses crecían rápidamente gracias a un nuevo sentimiento patriótico. Incluso cadenas de comida rápida como A&W comenzaron a superar a gigantes estadounidenses como McDonald's, reflejando un cambio profundo en los hábitos de consumo motivados por el orgullo nacional. Carney dejó claro que Canadá continuaría reforzando sus alianzas internacionales, no solo con Australia, sino también con Francia y otros países de la Unión Europea. Este movimiento no era meramente defensivo, era la afirmación de un nuevo papel global para Canadá. Independiente, fuerte y líder en sus propios términos. La búsqueda de aliados estratégicos alternativos se convertía en un factor crítico para proteger los intereses nacionales canadienses frente a un vecino cada vez más impredecible. La reacción de Trump ante estos acontecimientos fue inicialmente de incredulidad, seguida rápidamente por indignación. Ver a dos de sus principales socios comerciales desafiar abiertamente su autoridad en cuestiones de seguridad, comercio y política exterior era algo que no había anticipado. El control estadounidense sobre el continente, durante tanto tiempo dado por sentado, comenzaba a desmoronarse ante sus ojos, provocando una crisis de credibilidad internacional sin precedentes para la administración Trump. La octava audiencia del caso marcó un punto de inflexión definitivo en el proceso judicial contra los fabricantes de armas. Durante el contrainterrogatorio, la abogada mexicana presentó una cronología cruzada entre informes de ventas de armas, rutas de tráfico conocidas y fechas de masacres documentadas en México. Era una coreografía macabra que conectaba directamente el lucro empresarial con la muerte de civiles inocentes. Cada cifra, cada estadística, coincidía con rostros y lugares específicos, transformando los fríos números en tragedias humanas concretas. El impacto fue tal que uno de los jueces pidió una pausa por la carga emocional del material presentado. No era solo una cuestión de persuasión legal. La evidencia obligaba a mirar de frente una realidad que muchos preferían ignorar. Entre 2018 y 2022, al menos 78,000 armas vinculadas a armerías estadounidenses habían sido incautadas en México, según los datos de FITIA Trace, un sistema de rastreo de armas utilizado internacionalmente. Pero el golpe definitivo llegó con la declaración de un testigo inesperado. Un ex ejecutivo de alto rango de una de las principales fábricas de armas, ahora bajo protección en Suiza, accedió a testificar por videoconferencia. Su testimonio fue devastador. Los informes internos de la empresa identificaban explícitamente los flujos de armas hacia América Latina como una oportunidad de expansión comercial. Los directivos no solo estaban al tanto del destino final de sus productos, sino que habían desarrollado estrategias de mercado basadas en esa información, considerando el desvío ilegal como parte de su modelo de negocio. La sala guardó un silencio sepulcral mientras cada palabra golpeaba como una sentencia irrefutable. Por primera vez, la verdad salía de boca de alguien que había estado dentro del sistema. Los flujos ilegales no eran un efecto secundario imprevisto. Eran parte de la proyección de ventas y estrategia comercial de las compañías. Esta revelación eliminaba cualquier posibilidad de alegar ignorancia o falta de responsabilidad. La noticia se filtró antes de lo previsto, provocando un terremoto en los mercados financieros. Las acciones de las principales empresas armamentísticas cayeron un 8% en apenas 24 horas. Los inversionistas, siempre sensibles a los riesgos legales, comenzaban a abandonar lo que veían como un sector potencialmente tóxico. Analistas financieros advertían sobre los riesgos de litigios similares en otros países afectados por la violencia armada. En paralelo, el movimiento social en México ganaba fuerza y cohesión bajo el nombre México sin balas.
En Tijuana se formó una cadena humana a lo largo de 10 kilómetros de la frontera, simbolizando la unión del pueblo contra el flujo de armas. En Puebla, iglesias de diferentes denominaciones realizaron vigilias silenciosas. Lo que había comenzado como un caso legal se transformaba en una cuestión de identidad nacional y dignidad colectiva. Sin embargo, los riesgos aumentaban proporcionalmente al éxito. La abogada principal sufrió un intento de allanamiento en su hotel en Washington. Aunque no se llevaron nada, los documentos quedaron revueltos en clara señal de advertencia. La seguridad de la embajada mexicana actuó con rapidez, y el FBI se vio obligado a intervenir en lo que potencialmente podría considerarse un intento de intimidación a una representante legal extranjera. El apoyo internacional tampoco se hizo esperar. El presidente francés ofreció respaldo diplomático a la causa mexicana, un gesto que elevaba el caso a niveles de diplomacia de alto nivel. México, por primera vez en décadas, no solo participaba en la agenda internacional, sino que la estaba definiendo activamente. La Suprema Corte anunció que postergaría su decisión final por razones técnicas, pero todos entendían la verdad. El sistema judicial estadounidense estaba digiriendo una bomba de consecuencias incalculables para la industria armamentista. No se trataba ya de una simple demanda, sino de un caso que podría redefinir la responsabilidad corporativa a nivel global y transformar radicalmente las relaciones entre México y Estados Unidos. Donald Trump no era alguien que aceptara desafíos a su autoridad sin responder con fuerza. Tras las audiencias decisivas en la Suprema Corte y las acciones de Canadá, convocó una reunión de emergencia con sus asesores de seguridad nacional y comercio. En la sala de crisis de la Casa Blanca, los rostros tensos reflejaban la gravedad de la situación que enfrentaba la administración. Trump veía los acontecimientos no como problemas aislados, sino como un frente coordinado de resistencia a su autoridad y a la hegemonía estadounidense. Sus palabras, filtradas por un funcionario presente, revelaban su percepción de que México y Canadá habían declarado una guerra comercial contra Estados Unidos y que era necesario responder con toda la contundencia posible para mantener el respeto internacional y la primacía económica norteamericana. La respuesta fue inmediata y agresiva. Trump ordenó la revisión completa de todos los tratados comerciales con México y Canadá, amenazando con implementar aranceles del 25% sobre productos agrícolas y automotrices de ambos países. Además, suspendió programas de cooperación en seguridad fronteriza, una medida que muchos expertos en relaciones internacionales consideraron contraproducente dado el contexto, pues debilitaba precisamente los mecanismos que podrían ayudar a controlar el flujo de armas hacia México. En redes sociales, Trump desató una campaña agresiva acusando a México y Canadá de aprovecharse de Estados Unidos durante décadas. Utilizó Fox News y otros medios afines para promover una narrativa de traición por parte de los vecinos norteamericanos. Sus declaraciones públicas enfatizaban que Estados Unidos había sido demasiado generoso y permisivo con sus vecinos y que esa era una situación que debía terminar para garantizar los intereses estadounidenses. La estrategia de Trump incluía también movilizar a su base política en estados fronterizos. Organizó mitines en Texas, Arizona y Michigan, buscando presionar a legisladores estatales para que respaldaran sus medidas punitivas. En estos eventos, hábilmente mezclaba la cuestión de las armas con temas de inmigración y narcotráfico, difuminando las líneas entre problemas distintos para crear un enemigo común y desviar la atención del caso específico de las armas. Sin embargo, la maniobra tuvo efectos inesperados en los mercados. Wall Street reaccionó nerviosamente ante la escalada de tensiones. En una semana, los índices bursátiles perdieron $1.2 billones, reflejando la preocupación de los inversionistas por una posible guerra comercial a gran escala. Los sectores más afectados fueron precisamente aquellos con mayor exposición en Norteamérica. Automotriz, agrícola y tecnológico, pilares de la economía estadounidense que dependían del comercio fluido con México y Canadá. Empresas multinacionales con cadenas de suministro integradas comenzaron a presionar directamente a la Casa Blanca. Ejecutivos de importantes compañías automotrices advirtieron que deshacer décadas de integración comercial no se podía lograr por decreto y que las consecuencias serían catastróficas para los tres países. Agricultores de estados fronterizos, muchos de ellos votantes tradicionales republicanos, expresaron públicamente su preocupación por perder mercados de exportación vitales para su subsistencia.
Mientras tanto, Claudia Sheinbaum y Mark Carney establecieron por primera vez una comunicación directa, coordinando discretamente sus respuestas frente a las amenazas de Trump. Emitieron una declaración conjunta reafirmando la soberanía nacional y el derecho de cada país a determinar sus propias políticas sin intimidación externa. México intensificó la Operación Frontera Norte, mientras Canadá aceleró la implementación de su sistema de radar independiente, mostrando que las amenazas solo fortalecían su determinación. La opinión pública estadounidense comenzaba a fracturarse visiblemente frente al conflicto. Una encuesta de Gallup mostró que la aprobación presidencial había caído por debajo del 40%, su nivel más bajo desde que Trump asumió el cargo. El público estadounidense, preocupado por el impacto económico y el aislamiento internacional, empezaba a cuestionar la sabiduría de enfrentarse simultáneamente a los dos principales socios comerciales del país. Los sismos políticos rara vez respetan lealtades partidarias. A medida que la crisis continental se intensificaba, las primeras grietas comenzaron a aparecer dentro del propio Partido Republicano. Senadores y representantes de estados fronterizos como Texas, Arizona y Michigan, cuyas economías dependían fuertemente del comercio con México y Canadá, empezaron a cuestionar públicamente la estrategia arancelaria de Trump. El senador John Cornyn de Texas, tradicionalmente un aliado leal, sorprendió a Washington con declaraciones críticas sobre la postura adoptada por la administración. Cornyn enfatizó que apoyaba una postura firme en seguridad fronteriza, pero no a expensas de destruir las economías locales que dependían del comercio transfronterizo. Similar postura adoptaron 3 gobernadores republicanos que solicitaron reuniones de emergencia con la Casa Blanca, alarmados por el impacto económico inmediato que ya estaban experimentando sus estados. Más significativo aún fue el discreto distanciamiento de figuras prominentes con ambiciones presidenciales futuras. Ron DeSantis, gobernador de Florida y considerado el heredero natural del trumpismo, comenzó a suavizar su retórica sobre México y Canadá en entrevistas, enfatizando la importancia de negociaciones inteligentes en lugar de confrontaciones directas. Este reposicionamiento no pasó desapercibido para Trump, quien según fuentes cercanas lo consideró una traición personal que no olvidaría fácilmente. El Partido Republicano empezaba a dividirse entre los trumpistas leales, dispuestos a seguir al presidente sin cuestionamientos, y los republicanos pragmáticos, preocupados por las consecuencias electorales y económicas de una guerra comercial prolongada. Esta división se manifestó claramente cuando una delegación bipartidista del Congreso viajó a México y Canadá para reunirse con funcionarios, en clara contradicción con la línea oficial de la Casa Blanca que había prohibido contactos de alto nivel hasta que ambos países reconsideraran su postura hostil hacia Estados Unidos. Mientras tanto, los demócratas aprovechaban la situación para posicionarse como la voz de la razón. La representante Jasmine Crockett de Texas emergió como una de las críticas más incisivas, cuestionando la coherencia de la política exterior republicana. Crockett señalaba la ironía de que el mismo partido que hablaba de libertad económica estaba ahora destruyendo las relaciones comerciales más importantes para Estados Unidos. Sus intervenciones en el Congreso, directas y respaldadas por datos económicos concretos, resonaban incluso entre votantes tradicionalmente republicanos afectados por la crisis. Las tensiones internas en la Casa Blanca alcanzaron niveles sin precedentes. Una reunión del gabinete terminó abruptamente cuando el secretario de Comercio cuestionó la viabilidad legal de los aranceles propuestos y advirtió sobre posibles demandas internacionales. La respuesta de Trump fue tan furiosa que varios asistentes abandonaron la sala. Al día siguiente, 3 asesores económicos de alto rango presentaron sus renuncias, profundizando la percepción de una administración en crisis y sin rumbo claro. Expresidentes republicanos, rompiendo con la tradición no escrita de no criticar a sus sucesores, comenzaron a manifestar su preocupación. George W. Bush, durante una conferencia en Dallas, recordó que la fortaleza de América siempre ha residido en su capacidad para construir alianzas, no en aislarla. Incluso figuras conservadoras respetadas empezaban a expresar públicamente su preocupación por el rumbo de la política exterior estadounidense. La fractura republicana tenía implicaciones electorales directas. Con las elecciones de medio término aproximándose, encuestas internas del partido mostraban que candidatos en distritos fronterizos enfrentaban una creciente desaprobación. Un estratega republicano veterano resumió crudamente la situación.
Trump estaba obligando a sus representantes a elegir entre lealtad a él o supervivencia política. Esta disyuntiva resultaba especialmente dolorosa para quienes habían construido sus carreras sobre el apoyo incondicional al expresidente. Por primera vez desde que había asumido la presidencia, Trump enfrentaba una crisis que no podía resolver con su habitual estrategia de polarización. Sus propias filas se dividían. El Tribunal Supremo de Estados Unidos enfrenta hoy una situación sin precedentes. México ha presentado una demanda histórica contra los fabricantes de armas estadounidenses, exigiendo la friolera de $10,000 millones como indemnización por su papel en la violencia desatada por los cárteles a lo largo de la frontera sur. La presidenta Claudia Sheinbaum, desde un templete en Ciudad Juárez, anunció el inicio de un proceso legal sin precedentes contra los fabricantes de armas estadounidenses. No era solo un anuncio político. Era una declaración de guerra contra un sistema que durante décadas ha permitido que las armas fluyan hacia el sur como si fueran mercancías sin consecuencias. Cada bala que viene del norte, afirmó, lleva una historia de luto y deja una silla vacía en los hogares mexicanos. Los datos son abrumadores. El 70% de las armas utilizadas en crímenes en México provienen legalmente de Estados Unidos. Otro 30% entra de contrabando desde Centroamérica y Sudamérica. Esta conexión es conocida por las autoridades estadounidenses desde hace décadas. Ya en 2009, la Oficina General de Contabilidad estadounidense informó que más del 90% de las armas utilizadas por grupos delictivos en México procedían de Estados Unidos. El contraste entre ambos países no podría ser más marcado. En México solo hay 2 armerías, una en Ciudad de México y otra en Monterrey, ambas gestionadas por las Fuerzas Armadas. Mientras tanto, según la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, hay 8,699 armerías, megatiendas y casas de empeño en los 4 estados fronterizos con México. Solo en El Paso, Texas, existen 92 establecimientos donde se pueden adquirir armas. La abogada de México, Catherine Stetson, presentó argumentos contundentes ante el Tribunal Supremo el 4 de marzo. Señaló que las empresas armamentísticas están ayudando e instigando a las redes criminales mediante la venta de armas que terminan cruzando la frontera. Los jueces, inicialmente escépticos, escucharon cómo el 90% de los vendedores de armas son respetuosos con la ley, pero es ese 5% que vende a redes criminales el responsable directo de la violencia que azota a México. En paralelo a esta ofensiva legal, México lanzó la Operación Frontera Norte el 4 de febrero, desplegando 10,000 efectivos de la Guardia Nacional en la frontera. Este despliegue forma parte de un acuerdo para bloquear la imposición de aranceles del 25% que Trump amenazaba con imponer. Según datos del gobierno mexicano, hasta el 9 de marzo se habían incautado 1,192 armas y al menos 143,734 balas de diferentes calibres. Entre los detenidos destacaba Roland Alberto Muñoz, ciudadano estadounidense capturado mientras transportaba rifles de alta potencia comprados en Wisconsin destinados a los cárteles mexicanos. La respuesta de Donald Trump no se hizo esperar. En un mitin en Arizona, el expresidente arremetió contra el gobierno mexicano con su característico estilo, mezclando populismo, desinformación y nacionalismo exacerbado. Afirmó que el problema no eran las armas estadounidenses, sino la frontera mexicana, y amenazó con imponer aranceles de hasta el 25% sobre productos mexicanos si el país no controlaba el flujo de fentanilo. El ambiente era de escalada. La retórica de Trump inflamaba a sectores de la industria armamentista que ya se organizaban para defender sus intereses bajo el pretexto de la Segunda Enmienda. Lo que comenzó como una disputa legal se transformaría en un desafío continental sin precedentes. Mientras México exponía la hipocresía del mercado de armas, al norte, otra nación se preparaba para sacudir los cimientos del dominio estadounidense, marcando el inicio de la mayor crisis de liderazgo que Donald Trump enfrentaría en su segundo mandato. Lo que nadie esperaba sucedió durante el cuarto día de audiencias en la Suprema Corte de Estados Unidos. En medio del interrogatorio a un perito llamado por la defensa, un documento confidencial fue anexado accidentalmente al proceso. Se trataba de una comunicación interna de uno de los fabricantes, donde se discutía abiertamente el potencial lucrativo del mercado latinoamericano, mencionando explícitamente a los cárteles como consumidores indirectos. Esta filtración sería el primero de varios golpes devastadores para la defensa de los fabricantes de armas.
La jueza Elena Wilkins, hasta entonces considerada una de las más escépticas del tribunal, mostró un visible cambio de actitud al escuchar la descripción del documento. Al preguntar si la empresa tenía conocimiento directo de que sus armas terminarían en manos de criminales fuera del país, recibió una respuesta que conmocionó a todos los presentes. No solo sabían, sino que lo cuantificaban como parte de sus proyecciones de crecimiento. Los abogados de la industria armamentística, liderados por Noel Francisco, intentaron desesperadamente minimizar el impacto. Su argumento principal, que los fabricantes no podían ser responsabilizados por crímenes cometidos por terceros en otro país, comenzaba a desmoronarse. Francisco había comparado el caso con Budweiser, cuestionando si una cervecera sería responsable por accidentes causados por menores que consumen alcohol. Pero la filtración del documento cambiaba radicalmente el panorama legal y moral del caso. La prensa no perdonó. Titulares explosivos ocuparon las portadas de los periódicos internacionales. Armas con destino, las fábricas sabían y el negocio de la muerte. El caso Estados Unidos Mexicanos vs Fabricantes de Armas de Estados Unidos ya no era solo una batalla legal. Se había convertido en un juicio moral ante los ojos del mundo. El New York Times y la BBC daban cobertura extensiva a cada desarrollo, mientras las redes sociales se inundaban de reacciones. En Washington, la presión sobre los jueces aumentaba. Ya no solo debían lidiar con argumentos legales, sino también con una opinión pública cada vez más movilizada. Afuera del edificio de la Corte Suprema, manifestantes con carteles contrastantes se aglomeraban expresando posiciones opuestas sobre el control de armas y la soberanía nacional. Mientras tanto, en Monterrey, una redada sorpresa de la Guardia Nacional encontró un alijo de más de 120 fusiles automáticos de fabricación estadounidense. El informe preliminar indicaba que las armas eran idénticas a las mencionadas en el caso judicial. Este hallazgo reforzaba el argumento legal. Las armas no eran una excepción, sino una constante en el flujo ilegal hacia México. Cada nueva incautación añadía evidencia concreta al caso que México presentaba ante la Suprema Corte. El caso cobraba dimensiones globales. En el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el embajador mexicano denunció a la industria armamentista como responsable de violaciones sistémicas a los derechos humanos. Ya no era solo México contra Estados Unidos. Era el mundo observando lo que se permitía en nombre de la ganancia corporativa. En los pasillos del tribunal, los abogados de la industria armamentista comenzaron discretamente a negociar. Se rumoreaba que preferían llegar a un acuerdo antes de que salieran a la luz más documentos comprometedores. Pero la respuesta mexicana fue contundente. No buscaban dinero, buscaban dignidad. Esa declaración filtrada a la prensa aumentó aún más el apoyo popular a la causa mexicana y elevó el nivel de presión sobre los fabricantes estadounidenses, quienes veían cada vez más difícil mantener su posición de inocencia ante el tribunal y la opinión pública mundial. Mientras México libraba su batalla legal, a miles de kilómetros al norte, se gestaba otra rebelión contra el dominio estadounidense. El nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney, estaba rompiendo con tradiciones diplomáticas de décadas. En lugar de realizar su primer viaje oficial a Estados Unidos, como dictaba la costumbre, Carney voló a Europa, donde fue recibido calurosamente por el presidente francés Emmanuel Macron y posteriormente por su homólogo británico Sir Keir Starmer en Londres. Este gesto aparentemente protocolario era en realidad una declaración de independencia política. Carney, un respetado economista con amplia experiencia internacional, había llegado al poder con una visión clara: redefinir la relación de Canadá con su poderoso vecino del sur. Sus declaraciones sobre la capacidad de Canadá para defenderse por sí misma dejaron atónitos a muchos observadores diplomáticos estadounidenses acostumbrados a la tradicional deferencia canadiense. La pieza central de esta nueva autonomía canadiense fue un acuerdo militar sin precedentes con Australia. $6.500 millones para desarrollar un sistema de radar sobre el horizonte que pudiera proporcionar alerta temprana desde la frontera entre Canadá y Estados Unidos hasta el Ártico. Esta tecnología permitiría a Canadá proteger la región ártica sin necesidad de depender del apoyo militar estadounidense, una zona que durante décadas ha sido considerada estratégicamente vital. El acuerdo era mucho más que una simple transacción militar.
representaba un mensaje político potente. Canadá podía valerse por sí misma en cuestiones críticas de seguridad nacional. Durante décadas, Estados Unidos había considerado el Ártico como su área de influencia natural, pero ahora Canadá estaba reforzando su posición sin solicitar la bendición de Washington, algo impensable en administraciones anteriores. La respuesta ciudadana no se hizo esperar. En Mississauga, la alcaldesa Caroline Parrish ordenó reemplazar las banderas estadounidenses por banderas canadienses más grandes en lugares públicos, como protesta directa contra las políticas de Trump. Lamentó públicamente que una persona y sus seguidores hubieran perturbado los mercados y dificultado la vida de los empresarios de ambos lados de la frontera, en referencia directa a las políticas comerciales agresivas de la administración Trump. El impacto económico fue inmediato y sorprendente. Las empresas estadounidenses experimentaron un significativo descenso en sus ingresos en territorio canadiense. El sector turístico estadounidense sufrió una reducción del 85% en los viajes desde Canadá, mientras los canadienses optaban por destinos europeos o nacionales. Simultáneamente, las empresas canadienses crecían rápidamente gracias a un nuevo sentimiento patriótico. Incluso cadenas de comida rápida como A&W comenzaron a superar a gigantes estadounidenses como McDonald's, reflejando un cambio profundo en los hábitos de consumo motivados por el orgullo nacional. Carney dejó claro que Canadá continuaría reforzando sus alianzas internacionales, no solo con Australia, sino también con Francia y otros países de la Unión Europea. Este movimiento no era meramente defensivo, era la afirmación de un nuevo papel global para Canadá. Independiente, fuerte y líder en sus propios términos. La búsqueda de aliados estratégicos alternativos se convertía en un factor crítico para proteger los intereses nacionales canadienses frente a un vecino cada vez más impredecible. La reacción de Trump ante estos acontecimientos fue inicialmente de incredulidad, seguida rápidamente por indignación. Ver a dos de sus principales socios comerciales desafiar abiertamente su autoridad en cuestiones de seguridad, comercio y política exterior era algo que no había anticipado. El control estadounidense sobre el continente, durante tanto tiempo dado por sentado, comenzaba a desmoronarse ante sus ojos, provocando una crisis de credibilidad internacional sin precedentes para la administración Trump. La octava audiencia del caso marcó un punto de inflexión definitivo en el proceso judicial contra los fabricantes de armas. Durante el contrainterrogatorio, la abogada mexicana presentó una cronología cruzada entre informes de ventas de armas, rutas de tráfico conocidas y fechas de masacres documentadas en México. Era una coreografía macabra que conectaba directamente el lucro empresarial con la muerte de civiles inocentes. Cada cifra, cada estadística, coincidía con rostros y lugares específicos, transformando los fríos números en tragedias humanas concretas. El impacto fue tal que uno de los jueces pidió una pausa por la carga emocional del material presentado. No era solo una cuestión de persuasión legal. La evidencia obligaba a mirar de frente una realidad que muchos preferían ignorar. Entre 2018 y 2022, al menos 78,000 armas vinculadas a armerías estadounidenses habían sido incautadas en México, según los datos de FITIA Trace, un sistema de rastreo de armas utilizado internacionalmente. Pero el golpe definitivo llegó con la declaración de un testigo inesperado. Un ex ejecutivo de alto rango de una de las principales fábricas de armas, ahora bajo protección en Suiza, accedió a testificar por videoconferencia. Su testimonio fue devastador. Los informes internos de la empresa identificaban explícitamente los flujos de armas hacia América Latina como una oportunidad de expansión comercial. Los directivos no solo estaban al tanto del destino final de sus productos, sino que habían desarrollado estrategias de mercado basadas en esa información, considerando el desvío ilegal como parte de su modelo de negocio. La sala guardó un silencio sepulcral mientras cada palabra golpeaba como una sentencia irrefutable. Por primera vez, la verdad salía de boca de alguien que había estado dentro del sistema. Los flujos ilegales no eran un efecto secundario imprevisto. Eran parte de la proyección de ventas y estrategia comercial de las compañías. Esta revelación eliminaba cualquier posibilidad de alegar ignorancia o falta de responsabilidad. La noticia se filtró antes de lo previsto, provocando un terremoto en los mercados financieros. Las acciones de las principales empresas armamentísticas cayeron un 8% en apenas 24 horas.
Los inversionistas, siempre sensibles a los riesgos legales, comenzaban a abandonar lo que veían como un sector potencialmente tóxico. Analistas financieros advertían sobre los riesgos de litigios similares en otros países afectados por la violencia armada. En paralelo, el movimiento social en México ganaba fuerza y cohesión bajo el nombre México sin balas. En Tijuana se formó una cadena humana a lo largo de 10 kilómetros de la frontera, simbolizando la unión del pueblo contra el flujo de armas. En Puebla, iglesias de diferentes denominaciones realizaron vigilias silenciosas. Lo que había comenzado como un caso legal se transformaba en una cuestión de identidad nacional y dignidad colectiva. Sin embargo, los riesgos aumentaban proporcionalmente al éxito. La abogada principal sufrió un intento de allanamiento en su hotel en Washington. Aunque no se llevaron nada, los documentos quedaron revueltos en clara señal de advertencia. La seguridad de la embajada mexicana actuó con rapidez, y el FBI se vio obligado a intervenir en lo que potencialmente podría considerarse un intento de intimidación a una representante legal extranjera. El apoyo internacional tampoco se hizo esperar. El presidente francés ofreció respaldo diplomático a la causa mexicana, un gesto que elevaba el caso a niveles de diplomacia de alto nivel. México, por primera vez en décadas, no solo participaba en la agenda internacional, sino que la estaba definiendo activamente. La Suprema Corte anunció que postergaría su decisión final por razones técnicas, pero todos entendían la verdad. El sistema judicial estadounidense estaba digiriendo una bomba de consecuencias incalculables para la industria armamentista. No se trataba ya de una simple demanda, sino de un caso que podría redefinir la responsabilidad corporativa a nivel global y transformar radicalmente las relaciones entre México y Estados Unidos. Donald Trump no era alguien que aceptara desafíos a su autoridad sin responder con fuerza. Tras las audiencias decisivas en la Suprema Corte y las acciones de Canadá, convocó una reunión de emergencia con sus asesores de seguridad nacional y comercio. En la sala de crisis de la Casa Blanca, los rostros tensos reflejaban la gravedad de la situación que enfrentaba la administración. Trump veía los acontecimientos no como problemas aislados, sino como un frente coordinado de resistencia a su autoridad y a la hegemonía estadounidense. Sus palabras, filtradas por un funcionario presente, revelaban su percepción de que México y Canadá habían declarado una guerra comercial contra Estados Unidos y que era necesario responder con toda la contundencia posible para mantener el respeto internacional y la primacía económica norteamericana. La respuesta fue inmediata y agresiva. Trump ordenó la revisión completa de todos los tratados comerciales con México y Canadá, amenazando con implementar aranceles del 25% sobre productos agrícolas y automotrices de ambos países. Además, suspendió programas de cooperación en seguridad fronteriza, una medida que muchos expertos en relaciones internacionales consideraron contraproducente dado el contexto, pues debilitaba precisamente los mecanismos que podrían ayudar a controlar el flujo de armas hacia México. En redes sociales, Trump desató una campaña agresiva acusando a México y Canadá de aprovecharse de Estados Unidos durante décadas. Utilizó Fox News y otros medios afines para promover una narrativa de traición por parte de los vecinos norteamericanos. Sus declaraciones públicas enfatizaban que Estados Unidos había sido demasiado generoso y permisivo con sus vecinos y que esa era una situación que debía terminar para garantizar los intereses estadounidenses. La estrategia de Trump incluía también movilizar a su base política en estados fronterizos. Organizó mitines en Texas, Arizona y Michigan, buscando presionar a legisladores estatales para que respaldaran sus medidas punitivas. En estos eventos, hábilmente mezclaba la cuestión de las armas con temas de inmigración y narcotráfico, difuminando las líneas entre problemas distintos para crear un enemigo común y desviar la atención del caso específico de las armas. Sin embargo, la maniobra tuvo efectos inesperados en los mercados. Wall Street reaccionó nerviosamente ante la escalada de tensiones. En una semana, los índices bursátiles perdieron $1.2 billones, reflejando la preocupación de los inversionistas por una posible guerra comercial a gran escala. Los sectores más afectados fueron precisamente aquellos con mayor exposición en Norteamérica: automotriz, agrícola y tecnológico, pilares de la economía estadounidense que dependían del comercio fluido con México y Canadá. Empresas multinacionales con cadenas de suministro integradas comenzaron a presionar directamente a la Casa Blanca.
Ejecutivos de importantes compañías automotrices advirtieron que deshacer décadas de integración comercial no se podía lograr por decreto y que las consecuencias serían catastróficas para los tres países. Agricultores de estados fronterizos, muchos de ellos votantes tradicionales republicanos, expresaron públicamente su preocupación por perder mercados de exportación vitales para su subsistencia. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum y Mark Carney establecieron por primera vez una comunicación directa, coordinando discretamente sus respuestas frente a las amenazas de Trump. Emitieron una declaración conjunta reafirmando la soberanía nacional y el derecho de cada país a determinar sus propias políticas sin intimidación externa. México intensificó la Operación Frontera Norte, mientras Canadá aceleró la implementación de su sistema de radar independiente, mostrando que las amenazas solo fortalecían su determinación. La opinión pública estadounidense comenzaba a fracturarse visiblemente frente al conflicto. Una encuesta de Gallup mostró que la aprobación presidencial había caído por debajo del 40%, su nivel más bajo desde que Trump asumió el cargo. El público estadounidense, preocupado por el impacto económico y el aislamiento internacional, empezaba a cuestionar la sabiduría de enfrentarse simultáneamente a los dos principales socios comerciales del país. Los sismos políticos rara vez respetan lealtades partidarias. A medida que la crisis continental se intensificaba, las primeras grietas comenzaron a aparecer dentro del propio Partido Republicano. Senadores y representantes de estados fronterizos como Texas, Arizona y Michigan, cuyas economías dependían fuertemente del comercio con México y Canadá, empezaron a cuestionar públicamente la estrategia arancelaria de Trump.